Shalom a todos, hoy día tenemos un nuevo estudio de la comunidad Bao. Vamos a hablar sobre la sinagoga y la iglesia. La sinagoga y la iglesia. ¿Qué tenemos que decir al respecto sobre este tema? Bueno, vamos a hablar un poco de la relación traumática, en parte que tuvo la sinagoga junto con los nuevos creyentes o los creyentes no judíos en Yeshua, y de cómo eso también afectó a la relación eh, de la percepción, digamos así, que tenemos o que tienen los creyentes sobre cómo hacer una vida de culto. Porque hoy día, si somos realmente sinceros, es bastante diferente quizás lo que es la vida de la iglesia, de la vida que practicaron muchos de los creyentes, seguidores de Yeshua, ¿cierto? En el primer siglo, el primer y segundo siglo. Entonces, en este estudio nos vamos a hablar sobre em, los orígenes de la sinagoga. Vamos a asumir que ya existe la sinagoga. Para eso, por lo menos, podemos mencionar algunas cosas antes de ver la relación entre la sinagoga y la iglesia. Lo primero, cierto, que la sinagoga era un lugar de encuentro del pueblo judío. La sinagoga generalmente se le denominaba así a la sinagoga propiamente del fariseísmo, de un poco de estos grupos, cierto, de rabíes que dirigían algunas comunidades. También habían otras comunidades locales que tenían digamos, otras sectas. En sectas nos referimos a un grupo, cierto, de personas que siguen en particular ciertas costumbres diferentes y distinguidas del resto. No a un grupo, a lo mejor, como se le entiende a veces sectario, de una mala manera. Entonces la sinagoga fue una manera también en que el pueblo desarrolló su vida de fe, que a lo mejor no siempre podía ser dentro del mismo templo, en el mismo Beit HaMikdash, sino que tenía que ser muchas veces en comunidades locales. Entonces la sinagoga se empezó a dar, o antiguamente que se llamaban Ma'amadim, diferentes lecturas, por ejemplo, de los textos de la Torá, los que se tenían, sobre todo más divulgados en esa época. Estamos hablando también en una época donde la Torá todavía no era un canon eh, definido, sino que a veces los textos estaban como rollos. No había el rollo de la Torá grande que nosotros tenemos, o a lo mejor un rollo inmenso con todos los libros, sino que estaban por separados. Y se hacía una lectura pública de la Torá. Y también se hacían oraciones. Y en general se conectaba con la vida del templo. Entonces, de a poquito estas comunidades locales fueron tomando relevancia, a diferencia de lo que era el servicio en el templo. Donde en el templo se llevaba sobre todo la adoración en los tiempos de las fiestas, ¿cierto? Allí era la fuente, podríamos decir, de reunión, pero mejor dicho, el encuentro, ¿cierto? El lugar de reunión para el encuentro de las festividades, el templo, Jerusalén. Pero fuera de esa época, imagínense, tener que reunirse 3 veces al año en una comunidad. A lo mejor hoy día lo hacemos virtualmente, pero imagínense ir 3 veces al año a una comunidad. A ustedes le van a decir cometa Halley o cualquier cosa, realmente. Que bueno, hace tiempo que no te veíamos y cosas así. Pero realmente ellos no tenían la posibilidad de tener el templo al lado de su casa. Entonces muchas veces en la antigüedad se llevaban representantes de las ciudades para que vieran y estuvieran ahí presentes en el templo, viendo los sacrificios. Y de esa manera se cumplía. Y esos representantes de a poquito fueron desarrollando también comunidades locales. Fue todo un desarrollo histórico y que se potenció con el exilio de Israel en Babilonia, donde allí la sinagoga pasó a ser algo fundamental. Ya no estamos en Israel ni en Jerusalén, necesitamos un lugar de adoración, o por lo menos para imitar la adoración que teníamos allá. Y la sinagoga surgió un poco como esto. Entonces, los días de Yeshua, la sinagoga era el lugar de reunión para escuchar la lectura pública de la Torá, donde se daban ciertas enseñanzas también, y también era un centro comunitario de ayuda al necesitado. Muchas veces se utilizaba para eso, por ejemplo, a veces tenían algunas em, habitaciones para celebrar Pesaj o para celebrar alguna festividad íntima, algunos cuartos de estudio, quizás bibliotecas, algunas que eran más sofisticadas. Aquí en esa época, por ejemplo, también
dentro de los hallazgos arqueológicos, es donde se ve que empiezan a utilizar, eh, por ejemplo, ornamentos como menorá, una menorá de imitación, por ejemplo, a la menorá del templo, lo cual dentro de la ley judía está prohibido imitar exactamente cualquier artefacto que se utilizara en el templo de manera exacta. Entonces, pero en la sinagoga empezó a haber también una imitación, no igual, pero como un simbolismo. Entonces ahí empezamos a ver quizás que las sinagogas tenían menorá, algunos elementos del templo, que ahí los plasmaban, ¿cierto? En los lugares. Y separaban también los asientos como se hacía en el templo también. Se dividía por paredes a veces la parte de hombre, de mujer, etcétera. Muy similar a lo que era el templo. Bueno, en los días de Yeshua fue él obviamente el que asistía a la sinagoga. Él para aprender y estudiar y leer de la Torá también asistió a la sinagoga y era parte de su vida, digamos, religiosa, de su vida, ¿cierto?, de culto a Dios, común, ir a la sinagoga. Cada semana aprender, estudiar, compartir algo de la escritura. A veces nos dice como que Yeshua fue en un momento solamente y leyó el texto. Pero se nos omite que eso era algo común para la vida judía. Entonces a veces no se percibe eso. Bueno, este estudio me tomo también del erudito, vamos a decirle erudito, pero podríamos decir el pensador, él no se define judío mesiánico, pero estudiante, ¿cierto?, de judaísmo y creyente en Yeshua, Tim Hegg. Bueno, voy a complementar entonces ahora el tema. Vamos a partir con unas preguntas. ¿Cuándo se dividieron la sinagoga y la iglesia? Espera un momento. ¿Alguna vez fueron lo mismo? Alguien podría preguntarse, de hecho. Alguien diría, bueno, ¿y cuándo se dividieron la sinagoga y la iglesia? En el cristianismo, esta pregunta, la verdad es que yo nunca la he escuchado. Difícil escuchar esto. ¿Cuándo se dividió la iglesia y la sinagoga? O sea, si alguien le pregunta eso a alguien, le va a responder realmente, oye, pero ¿alguna vez fueron lo mismo? ¿Alguna vez era lo mismo la sinagoga y la iglesia? Bueno, de aquí vamos a partir. Entonces, para el cristiano medio de la iglesia moderna, o el cristiano promedio, esta pregunta, ¿cierto?, nunca se plantea realmente. La sencilla razón es que algunos ni siquiera consideran, o ni siquiera consideran la posibilidad de que esto haya sido así. O sea, sencillamente, para ellos, la fe cristiana está divorciada de todos los judíos. Por lo tanto, ni siquiera se puede plantear una pregunta como esta. Con mucha frecuencia también los creyentes en Yeshua consideran que el servicio de la iglesia hoy día, o de los cultos de la iglesia, en la mayoría de los aspectos es como lo harían los creyentes o seguidores de Yeshua, o como él vivió su fe, Yeshua y sus discípulos. Muchos podrían creer que ir a la iglesia hoy día es igual a como lo hacía Yeshua y sus discípulos en su época. Pero lo cierto es que no era tan así. La sorpresa, ¿cierto?, de descubrir que realmente Yeshua nunca fue una iglesia, ¿cierto? Yeshua, Jesús, nunca fue una iglesia como tal. Y tampoco asistieron a una iglesia sus discípulos. Sobre todo sus discípulos, los 12, los más cercanos. Y todos los demás que lo seguían. Entonces es difícil volver a entender en nuestra mente quizás que ellos realmente adoraron dentro de un contexto judío en el siglo I. Y allí es donde llevaron a cabo su enseñanza y la vida de adoración, ¿cierto? En torno de una sinagoga. No fue en torno de una iglesia. Y esto quizás, por eso decimos, es un poco difícil de comprender o de asumir. Y a veces la primera pregunta no puede venir primero sin la segunda, como allí mostramos. Entonces, es difícil encontrar, de hecho también, que muchos de los seguidores, no solamente hoy día, sino de los seguidores ya del siglo II y III, de esta era, ¿cierto?, después de Cristo, hayan continuado la vida sinagogal o comunitaria como se planteaba en ese momento, Yeshua y sus discípulos. O sea, realmente la mayoría, y uno podría decir, no, es que hoy día la gente no entiende a lo mejor o ha hecho esta separación de sinagoga e iglesia, o no entiende la vida de adoración de aquella época. Bueno, pues resulta que ya en el siglo II muchos de los nuevos creyentes no entendían esta relación.
y ya se estaban, por así decirlo, divorciando de esta relación. Entonces, eh, muchos de los creyentes gentiles de esa época fueron excluidos de la sinagoga y de la vida judía en general, sí. Pero también hubo un quiebre que ocurrió definitivo y que fue prácticamente después de 100 años después de Yeshua y sus discípulos. Después de la muerte, digamos, de Yeshua. Después de 100 años después hubo un divorcio total. Pero la vida de los creyentes en ese momento era dentro de la sinagoga. Veamos algunas de las causas o factores que llevaron a esta división. ¿Cuáles fueron esos factores? Bueno, aquí vamos a mencionar al menos 4. ¿Por qué hubo un quiebre en la vida de adoración que tenía en la sinagoga? Recordemos nuevamente, ¿en qué consistía? Leer la Torá, los profetas, como se hace en nuestros servicios, por ejemplo. La Torá, los profetas. Ellos lo leían. Leían, ¿cierto? A veces otros textos de la misma Torá, complementarios para dar enseñanza. Habían maestros. Había una vida también comunitaria de ayudar a los necesitados. Bueno, porque esto se perdió, por lo menos en el sentido de la Torá. Bueno, em, debemos reconocer, por lo menos, que el principal factor, obviamente, de este quiebre, de esta división, obviamente se centra en la persona de Yeshua. Para muchos fue inconcebible de que los judíos creyentes en Yeshua estuvieran en el mismo lugar con los judíos que no creían, ¿cierto?, en Yeshua. O sea, para algunos eso fue sencillamente inconcebible. No podían estar judíos, creyentes y no creyentes en un mismo lugar. Creyentes en Yeshua, ¿cierto? Para otro, obviamente, la división fue la persona de Yeshua. ¿Por qué? Porque el camino del gentil fue, bueno, yo quiero aceptar solamente a Yeshua, no quiero aceptar al pueblo judío y todo lo que implica, su costumbre, etcétera. Entonces, lo tomó él. Entonces, obviamente, la separación viene por la figura del Mesías. Pero aún así, hay algunos factores que ocurrieron en la época que nos ayudan a entender también cómo se desarrolló esta división. Lo más importante fue el hecho, como ahí dice el primer punto, permítame colocarlo un poco más grande para que lo vean. Dice, muchos gentiles llegaron a la fe en Yeshua y no pasó mucho tiempo hasta que los judíos dentro de las congregaciones fundadas por Pablo fueran una minoría, o llegaron a ser una minoría. O sea, obviamente muchos de los creyentes, seguidores de Yeshua, que eran de las naciones, primero estuvieron y compartieron la vida de los judíos, ¿cierto? Los judíos creyentes, en la sinagoga, escuchando, ¿cierto?, de la escritura, etc. Pero pasó que después fueron tantos los creyentes gentiles que llegaron a superar a los creyentes judíos en Yeshua. Por lo tanto, dejaron de ser una minoría que es aceptable dentro de la sinagoga, sino que ya prácticamente empezaron a hacer sus propias comunidades. Ya eran los judíos minoritarios, como para predominar su cultura, por ejemplo, digamos, en el desarrollo de la Besorá, del Evangelio. Lo más importante, ¿cierto?, fue este punto. Para los gentiles que eran conversos, o digamos creyentes, ¿cierto?, o digamos temerosos de Dios, o digamos cristianos. Para estos gentiles, digamos cristianos, las antiguas tradiciones de la sinagoga, del pueblo judío, etc., eran algo extraño, ¿cierto? A medida que ellos se convertían, en mayoría, obviamente, las cosas que eran extrañas, preferimos evitarlas. Y a menudo las conexiones con la sinagoga o con la práctica de Yeshua también se fueron perdiendo. Muchos de los creyentes no eran judíos y eran gentiles. ¿Qué sabían ellos, cierto, de una vida de sinagoga? No entendían mucho, eran extrañas. Para ellos no era algo primordial preservar esa vida, ¿cierto? Entonces, realmente ellos no quisieron mantener esta relación o esta, por lo menos la forma, ¿cierto?, judía de adoración o algunas tradiciones. Si alguno recuerda también cuando hablamos de los temas del Evangelio, en uno de esos conceptos era el Evangelio transcultural. Que había una preocupación, ¿cierto?, de parte de Pablo sobre todo,
¿Cómo vamos a dar un mensaje? Fue dado al pueblo judío, en un lenguaje judío, digamos hebreo, que tiene todo un contexto y tradición judía. ¿Cómo vamos a sacar el mensaje puro de la tradición? O sea, ¿cómo les vamos a enseñar esto a los gentiles sin imponerles toda la carga de nuestra tradición y dejarle a ellos el mensaje puro? ¿Cómo vamos a tratar de darle el mensaje sin imponerle nuestra cultura? Bastante difícil, ¿no? Era un tema complejo. Entonces, dentro de eso, ya aquí vemos, ¿cierto?, una consecuencia. Una consecuencia es que digamos, el cristianismo gentil se empezó a separar de la iglesia. Por otro lado, ahí vemos el segundo punto, es que la enseñanza de que la Torá había sido abolida por Yeshua y que por lo tanto sus seguidores ya no estaban obligados a guardarla, provocó no pocas desavenencias entre los dos grupos. Ya, cierto, en esta época, estamos hablando en segundo siglo y sobre todo en el siglo tercero y cuarto, hubo muchos debates en los cuales se enfrentaron creyentes en Yeshua, gentiles, de romanos, digamos, griegos, contra los creyentes judíos. Y ahí vemos, cierto, los escritos de los padres de la iglesia, que siempre se le llama san y san, pero de santo a veces le encontramos poco en sus palabras, porque desafiaban la autoridad, cierto, de Yeshua en cuanto a la Torá, por ejemplo. Ellos desafiaban la Torá. Y si desafían y contrarían la Torá, desafían la autoridad del Mesías, porque la autoridad él la recibe, cierto, de la Escritura. Todo lo que hizo lo hizo en el nombre del Eterno, su voluntad y lo que estaba escrito. Entonces, hubo un debate, un desafío, tratar de ganar, cierto, la supremacía de la primogenitura, de alguna manera. Ustedes ya no son los primogénitos, los elegidos, ahora somos nosotros. Entonces hubo un montón de debates. Y el asunto es que se dijo que la Torá había sido abolida, estaba cancelada, llegó a su fin. Los seguidores de Yeshua no están obligados a guardar la Torá. Esas cosas, ¿cierto? Los dividieron en grupos, obviamente. Los que querían seguir guardando Torá, o por lo menos los creyentes gentiles, que a lo mejor no tenían un contexto judío, pero querían seguir aprendiendo el camino, ¿cierto?, de Dios, del Mesías, y lo que Él guardó, y lo que Él celebró, y la voluntad, ¿cierto?, que Él guardó de la Torá. Se les impidió el camino. Entonces algunos decidieron a lo mejor seguir por ese camino, más judío, y otros alejarse, sencillamente, y separarse totalmente. Y se creó esta división en dos grupos. Obviamente para la comunidad judía y para todos los creyentes judíos en Yeshua, la Torá es perpetua. La Torá es santa, justa, perfecta, como está escrito. La Torá es eterna, no va a cambiar nunca. Pero, o sea, es imposible decir que alguien o que Yeshua la va a abolir. Realmente, es prácticamente como una herejía. Pero, obviamente hubo otro grupo que sí lo estimó posible. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 5:17, que siempre cita: yo no he venido a abolir la ley, sino he venido para que se cumpla, para cumplirla. Y ahí algunos la interpretaron como que ya se cumplió. Todo lo que él hizo ya se cumplió y por lo tanto de aquí en adelante no es necesario cumplir nada de ella. Obviamente esa no es la conclusión adecuada, ¿cierto?, de ese texto. Entonces no fue mucho tiempo donde finalmente la mayoría de las personas que seguía a Yeshua era gentil para que esto terminara en una gran división. El tercer punto que aquí se menciona es el paso al domingo como día principal de culto. Otro conflicto que hubo en el fondo fue que el paso, ¿cierto?, este día domingo, del día sábado a un día domingo, o fijar solamente el día domingo, esto lo hizo, ¿cierto?, Constantino en el siglo IV. Y el domingo, o el día Dominis, si no me equivoco, obtuvo, ¿cierto?, el estatus de oficial para la iglesia cristiana. Recordemos que él también hizo de la religión cristiana una religión oficial. Y él también dictaminó los parámetros que tenía que guardar esta iglesia. O sea, imagínense. Venía, ¿cierto?, Yeshua a fijar las directrices para el pueblo de Israel. Después trataron de fijar, ¿cierto?, cómo tenían que vivir ellos, los creyentes, y también los gentiles que venían entrando.
Y hubo todo un esfuerzo de ellos de enseñanza en las cartas de Pablo, de Pedro, Jacob, Yeshua, su enseñanza, para que fijar algunas normas y cómo uno debía servir a Dios, ¿cierto? Cómo arrepentirse, el perdón de pecado y todo eso. Y ahora resulta que viene alguien ajeno a fijar prácticamente el estatus oficial y qué era lo oficial para la iglesia cristiana. Obviamente no hubo un respeto por la enseñanza de Yeshua y los maestros y sus discípulos. Entonces, hay indicios de que realmente el primer día, el día Dominis, el domingo, o el día del Señor, ¿cierto? Que Dominis significa Señor. El día del Señor fue un día de reunión para la mayoría de los creyentes gentiles, lo fue. Para los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, como Ignacio, ellos muestran que realmente se guardaban, por ejemplo, ambos días. O sea, muchos de los creyentes judíos, perdón, muchos de los creyentes gentiles en Yeshua asistían a la sinagoga para escuchar de la Torá y escuchar de la Escritura. ¿Por qué? En esa época no habían Biblias. ¿Y dónde van a aprender ellos la Escritura? Pues ¿dónde se lee? ¿Y dónde se lee? En la sinagoga. ¿Dónde vamos a aprender de lo que está escrito en los profetas? ¿Dónde tienen los textos? ¿Y dónde tenían los textos? No en el teléfono, no en el bolsillo, no en un libro, sino que en la sinagoga. Entonces, si cualquier persona quería aprender de la Escritura, tenía que ir a oírla. La fe viene por el oír. ¿Y dónde se lee? En la sinagoga. Y a veces se leía también en las plazas, en lugares públicos cuando venían las fiestas. Pero ellos tenían que ir allá a escucharla. Entonces, hay testimonios por lo menos de los padres de la iglesia de que los primeros días asistían tanto a la sinagoga, pero también se reunían el primer día de la semana, que podríamos determinar como el día domingo. ¿Ya? O sea, lo uno no quitaba lo otro. Ellos tenían fe, digamos, coinonía entre ellos, ¿cierto? Compartían el día primero, el día del Señor, porque les recordaba la resurrección, la enseñanza del Maestro y cómo estaban unidos esperándolo, ¿cierto? Hasta su venida. Que es muy similar a lo que quizás nosotros hacemos después de Shabbat. Nos reunimos todos, ¿cierto? Aguardando al siguiente Shabbat, aguardando la salvación venidera, al próximo día de reposo y al que nos dará reposo, ¿cierto? Que es el Mesías. Ellos también se reunían después de ese tiempo y compartían, porque no siempre los creyentes compartían lo mismo que en la sinagoga. Nuevamente, había judíos que no creían en Yeshua y no seguían su enseñanza. Entonces, para los creyentes, digamos, gentiles, los cristianos, también querían compartir de su fe. Por eso, lo complementaban. Y ese testimonio está. Pero al final, el domingo o el día Dominis terminó siendo el día más popular entre todos. Y ganó, de hecho, mayor peso para ellos. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el llamado principal de los creyentes gentiles? El llamado de la Torá en el monte Sinai, el llamado a lo mejor del templo, o el llamado de los profetas. No, fue el llamado a través de Yeshua, ¿cierto? Por lo tanto, para ellos la resurrección de Yeshua tomó más peso que un día de Shabbat, que para ellos no tenía mucho, digamos, no marcaba su identidad propiamente tal. Entonces para ellos terminó siendo mucho más de peso, de mayor santidad, el primer día, el Dominis. Es una conclusión lógica, ¿cierto? Uno más o menos lo puede entender. Pero aún así, obviamente no podemos restar, o podemos lograr entender eso, pero no podemos, afirmando eso, contrarrestar o decir que el Shabbat no tiene ninguna validez. En el año 115 de la era cristiana, Ignacio escribió, por ejemplo, aparece acá. Ignacio escribió a los magnesianos diciéndole, ya no vivan para el Shabbat, para el sábado, sino para el día del Señor, es decir, el Dominis, el día domingo, en el que surgió nuestra vida. Cuando nosotros hemos venido a la vida, juntamente con la resurrección del Mesías. Con él venimos a la vida. Ese es el día que marca en el fondo nuestra vida. Por lo tanto, ya no guarden, no vivan el Shabbat. Ahora vivan para el Señor. Y se dio esta dicotomía falsa. Esta es como la dicotomía gracia versus ley. No son opuestas. Aquí lo mismo. Ese Shabbat no era opuesto a un día de recordar la resurrección. Pero ellos lo tomaron de esa manera. Como una dicotomía. Para separarse, finalmente. Otras disputas, ¿cierto?, que tuvieron fue, por ejemplo, hasta el siglo segundo, tercero, es si debían ayunar o no los días
por ejemplo, que ayunaba el pueblo judío, que dice el profeta Zacarías, si tenían que guardar el Shabbat realmente, si era o no un día a considerar, por lo menos, no sé. Por lo menos considerarlo como un día, a lo mejor no tan santo como el domingo, pero un poco menor. Se estaba discutiendo todo esto. Pero a medida que cada vez la iglesia gentil se alejó de la Torá, se adoptó el domingo y prácticamente fue el día de reposo. Y el Shabbat, que era el día central para la sinagoga, tuvo que renunciar, ¿cierto? O renunciaron los creyentes gentiles de la sinagoga. Y aquí también, pues, o sea, si la sinagoga era sinónimo de reunirse en Shabbat, el día sábado, pues ahora tendría que haber otra institución que surgiera para reunirse el día domingo. Ya no era solamente que hay una reunión entre los creyentes el día domingo, no, es que ahora tiene que haber otra institución que supla esa necesidad. Ya no es la sinagoga, tiene que ser otra. Así que esto pasó finalmente cuando terminó de acabar todo este problema, fue como ahí aparece la segunda revuelta. La segunda revuelta judía de Bar Kokhba. Fue en ese momento, cuando ya hubo una separación total. Estamos hablando del año 132, 135. Ese fue un golpe ya, eh, un golpe que llegó a destruir toda esta unión que pudo haber habido entre judíos y gentiles. Fue una derrota política nacional que separó al mundo en bandos, separó a Israel en bandos. ¿Por qué? Porque los cristianos obviamente no habían luchado con los judíos contra Roma. Si muchos de ellos cristianos eran ciudadanos romanos, ¿por qué van a estar luchando contra Roma? Entonces imagínense en una comunidad, imagínense un tema político hoy día. Ya, pongamos el ejemplo, los de derecha y los de la izquierda. Resulta que la mayoría, digamos así, de la gente que estaba dentro de la comunidad luchaba por un lado y quería pelear contra los demás que eran los malos. Pero resulta que dentro de la misma comunidad habían otros que pertenecían al otro bando. Entonces, era imposible prácticamente tener una comunión ahí dentro. Si los judíos fueron derrotados contra los romanos y los cristianos no apoyaron a los judíos en su lucha, se mantuvieron al margen. Por lo tanto, hubo una división también y la misma sinagoga, el mismo judaísmo castigó en este sentido y, y dejó de recibir también de manera mucho más celosa a los creyentes gentiles o a los aspirantes a converso. Entonces, nunca iba a llegar a ser esa iglesia cristiana una hermana de la sinagoga, porque finalmente todas las causas que terminaron separándola eran bastante, llamaban a bastante división. Así que ya era otro momento. Pregunta, debemos intentar, por lo tanto, ahora, vamos a volver acá. ¿Debemos intentar modelar nuestro culto y nuestra vida comunitaria según los primeros 100 años? Según ese momento, ¿cierto? En que Yeshua y los seguidores de Yeshua y los seguidores gentiles de Yeshua y judíos convivían en un mismo lugar. O sea, debemos llegar a vivir o a tratar de modelar nuestra vida de culto tal cual era en ese momento, o según la iglesia de los siglos segundo, tercero y cuarto. Si hoy día habláramos de restaurar la iglesia, o de restaurar la vida de los creyentes cristianos o gentiles, o incluso los judíos mesiánicos, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿Modelamos lo que era la convivencia entre judíos y gentiles en la sinagoga? ¿O modelamos lo que fue la convivencia entre gentiles, ¿cierto? En la iglesia de los siglos segundo, tercero y cuarto? ¿Cuál tendría que ser nuestro modelo al que apuntar? Estas son parte también de las preguntas de los temas que hemos hablado de raíces hebreas, por supuesto. ¿Qué hacemos entonces con la comunidad, con la iglesia? ¿Qué podemos hacer si queremos volver a restaurar algo más primigenio? Bueno, obviamente, tenemos que preguntarnos las causas de por qué se separaron para llegar a la respuesta, que es lo que estuvimos viendo. La iglesia tratará siempre de identificarse a sí misma como la original.
siempre va a tratar de identificarse como algo diferente del pueblo judío. Y esto es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. O sea, por más que nosotros veamos que algunas iglesias o comunidades se convierten en un centro similar a una sinagoga, quizás como lo que es nuestra comunidad, que es Eilat Bao. Por mucho que veamos esto, pero me refiero más que a las comunidades que surgen, a las comunidades que ya están en la iglesia. Por más que uno vea alguna iglesia que cambió de un día sábado, perdón, de un día domingo a un día sábado, o que cambiaron alguna forma en que lo hagan, esto no va a ser la mayoría de la iglesia. No va a pasar eso. La mayoría de la iglesia va a seguir en ese camino. Y si quiere restaurar algo primitivo, va a tratar de restaurarse esa comunidad primitiva del siglo II, tercero y cuarto. Tratando, ¿cierto?, de ir a los orígenes de los padres de la iglesia. Pero ahí sigue habiendo división. Sigue siendo, sí, seguirá siendo la iglesia un lugar donde el judío, por ejemplo, creyente, no va a ser tan bienvenido. Donde la práctica judía va a ser mal vista. Donde va a ser algo visto como legalista, alejado, ¿cierto?, de la gracia, que se ha caído de la gracia. Solamente por guardar un Shabbat, una persona dentro de la iglesia muchas veces va a ser condenada. Va a ser mal vista. Entonces, esto es algo que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia se considera auténtica en cuanto a su origen. Pero ya hemos visto, por lo menos mencionamos, a grandes rasgos, que tiene un origen y el origen lo tiene dentro de la sinagoga. Y los creyentes convivían dentro de la sinagoga. Entonces, le va a costar vincularse a su propia raíz. Y ese es una gran espina, de hecho, que hay hoy día, para que los creyentes, ¿cierto?, del cristianismo puedan encontrar también dentro de, digamos, judaísmo mesiánico, dentro de las raíces judías o raíces hebreas de la fe, eh, algo de importancia para ellos que tienen que restaurar, una raíz que tienen que tomar. Realmente, porque eso cambiaría un poco la identidad de la iglesia. Y hay que cambiar la identidad de la iglesia. La iglesia tiene que preguntarse, ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi raíz? Y la raíz sabemos que es una raíz judía. En su origen, de fe, concepto, en la misma Biblia. La Biblia, ¿cierto? Una vez escuché una historia. Una persona fue a una librería y preguntó, oigan, ¿sabe qué? Estoy buscando un libro judío. ¿Y qué pasó? Le dicen allí, ¿cierto? Los que atendían, no, aquí no vendemos libros judíos. Y él va, ve el estante lleno de Biblias, saca una y le dice, pero esto es un libro judío. Porque realmente la Biblia es un libro judío. Fue escrito por judíos, para judíos, del pueblo judío, ¿cierto? Digamos, llamémosle Israel, pero es el pueblo judío. Más tarde que se le llamó así. Pero realmente la Biblia misma, el origen de la fe cristiana, es judío. Entonces, no hay una manera realmente de que la iglesia pueda sentirse auténtica y querer restaurar sus raíces si no llega hasta la verdadera raíz de todo esto. Bueno, vamos a volver a hablar. Lamentablemente, vamos a repetirnos el plato. ¿Hubo antisemitismo en la iglesia griega primitiva? ¿Hubo causa de odio? ¿Por qué ocurrió esta división? Estamos viendo en el fondo la necesidad de que realmente entendamos que hubo un origen. Iglesia y sinagoga tuvieron un punto, o por lo menos la iglesia tuvo un origen dentro de la sinagoga. La vía de culto, la vía del templo. Algo, ¿cierto?, toma de allí. ¿Por qué es importante, antes de pasar a este tema, el que la iglesia encuentre también ese sentido de origen en la sinagoga? Porque la iglesia o los creyentes que venían de las naciones tenían mucha relación con el paganismo. Y muchas veces dentro de la misma iglesia ocurrieron o llegaron influencias paganas, símbolos de otras religiones, de otras culturas, que se alejaron de la vida, ¿cierto?, de la Torá, de la gran preocupación de Dios, ¿cierto?, que manifiesta en la Torá, de que se separaran del resto de naciones, que no imitaran sus caminos, que no tomaran sus símbolos, sus costumbres, su idolatría, sus ídolos. Y todo eso empezó a permear en la iglesia. ¿Por qué? Porque se separó de la Torá. La sinagoga trataba de mantener viva la vida de la Torá fuera del templo. ¿Dónde más? En las ciudades, en los pueblos, cerca de la gente. Y la iglesia este peligro lo pasó por alto.
Por lo tanto, empezaron a innovar y quizás traer influencias de, de otras culturas y religiones dentro de su misma vida de culto, hacia, digamos, hacia Jesús, hacia Yeshua, pero trajeron influencia, fuego extraño, podríamos llamarle así. Entonces, sin ver la importancia de la sinagoga trató de preservar la vida de la Torá, diaria, común, para que toda la gente pudiera acceder, ¿cierto?, a ella, y ver y estudiarla y aprender de ella, la acercó a la gente. La iglesia no tomó esto como un peso realmente de vida o muerte, porque en la Torá, la idolatría es un asunto de vida o de muerte. Es el gran asunto, la idolatría. ¿Por qué se dieron tantos mandamientos? Sencillo, porque uno de los mandamientos restrictivos, la gran mayoría, es porque de esa manera se conducían en la idolatría o los idólatras. De esa manera se conducían nuestras naciones. Fin moral. Bueno, eso la iglesia a lo mejor hoy día tiene mucho más conciencia, porque la iglesia se ve como algo diferente en sus propias culturas. La iglesia tiene que ser diferente al resto de la sociedad. Y esto se habla. Fueron las mismas cosas que la sinagoga ya se había preguntado. Tenemos que tener una institución, dijeron los sabios judíos, que nos separe de Babilonia. Porque si seguimos viviendo en Babilonia nos vamos a conducir con sus prácticas. Tenemos cómo practicamos la Torá fuera de Israel. La iglesia hoy día se plantea preguntas similares y por eso a lo mejor hoy día son más sólidas. Pero en su momento no vieron el peligro. Y ya vemos en la historia cómo muchas veces la iglesia anexó y creó un sincretismo religioso. Es decir, de muchas religiones trató de hacer una. Gran peligro. Otro peligro que aquí se menciona, ¿cierto?, es el tema del antisemitismo. Ahora, ¿qué es antisemitismo? ¿Alguna vez se ha escuchado, ¿cierto?, decir que el antisemitismo es el odio contra todos los semitas. Pero en realidad no. Este concepto no se refiere a odiar a toda la gente semita, incluso a los árabes. No, realmente este término viene del 1879 por Wilhelm Marx, de un alemán, que así le llamó a las campañas antijudías que se estaban desarrollando en Europa. Él le llamó antisemitismo a las campañas contra los judíos. Él, cierto, estando allí en Alemania en 1879, ya él estaba viendo en el fondo todo el odio que se estaba manifestando contra los judíos. Y ya finalmente antisemitismo se le llamó en el fondo a esa campaña como una campaña, ¿cierto?, antijudía, y ya terminó siendo cualquier manifestación de odio hacia un judío, es casi sinónimo de antisemitismo hoy día. Hoy día. Incluso más, a lo mejor un término más específico podría ser judeofobia. Otro concepto. Bueno, resultaría difícil pensar que en el primer siglo o en los primeros siglos había antisemitismo en la iglesia. O sea, si ellos mismos estaban estudiando de maestros judíos, de los discípulos eran judíos, los apóstoles eran judíos. O sea, ¿cómo iba a haber antisemitismo? O sea, tendrían que estar en contra de sus mismos maestros, o en contra del Nuevo Testamento que fue escrito por la mayoría de judíos, o conectados con el judaísmo. Pero la verdad es que sí, se encuentra. A lo mejor algunas cosas se pueden discutir, pero sí se encuentra un odio contra los judíos. O por lo menos podríamos decir, más que antisemitismo es el origen, quizás, del antisemitismo, de ese término. Las razones fueron teológicas y también históricas y también sociales. O sea, hubo varias razones por qué hubo antisemitismo. Y obviamente hay un tema con el asunto teológico. El odio, ¿cierto?, al pueblo de Dios es una oportunidad también para mostrar un odio hacia Dios. ¿A qué me refiero? Cuando una persona ataca al pueblo de Israel, está atacando al Dios de Israel, a la Biblia y a su moral. Cuando alguien critica, ¿cierto?, al judaísmo o al pueblo de judío, está criticando a Dios. Si alguien quiere el exterminio del pueblo de Israel, generalmente es porque quiere el exterminio de la memoria, ¿cierto?, de la Torá y de la Biblia, de la moral que implantó, ¿cierto?, la Torá. Están tratando de apuntar contra Dios. Por otro lado también, ¿cierto?, la iglesia está tratando, o a lo mejor, ¿por qué tendría un odio? Como les decía, por una competencia, es decir, ahora yo soy el elegido.
la teología del reemplazo. Yo soy ahora el pueblo escogido y ellos ahora están de lado. Em, También, ¿cierto? Podemos ver mm, también que la vida misma del pueblo judío, su cultura, su práctica, siempre le hacía memoria en el fondo a la persona que era creyente gentil, realmente de que tenían una cierta superioridad. ¿De por qué? Porque ellos sabían más, o porque tenían el conocimiento, la Torá, o sabían algo más. Entonces, y digámoslo así, muchas veces la teología terminó siendo un asunto de discusión de niños. No, es que Yeshua, es que Jesús es más grande que el Dios de, o sea, de la Biblia. Es que este Dios es más grande que este otro. El Dios, Jesús es más grande que el Dios del Antiguo Testamento. Y es un argumento de niños. Es un argumento que no tiene trasfondo, no tiene mayor peso de estudio. Pero solamente el hecho de verlos a ellos, estar en la tierra, practicar la Torá y todo lo que está ahí escrito, genera ciertos argumentos que dejan bastante que desear. Esa es la verdad. Y a veces la iglesia termina, y nosotros lo hemos visto, lamentablemente, con argumentos de niños, son argumentos infantiles, realmente. Eh, sí, estaban buscando una identidad, pero al ver que estos ya tenían su identidad y yo no la tengo, produce cierto celo. Esa crisis de identidad, ¿cierto?, que tenía la iglesia en esa época, llevó a que muchos de los padres de la iglesia, como Orígenes, también el Orígenes, ¿cierto?, uno de los que originó también la teología del reemplazo o de la sustitución. Realmente él decía que siempre Dios tomó el menor, ¿cierto? De Abraham, de Isaac, Jacob, siempre tomó el menor y terminó siendo el mayor, el menor el mayor. Y él le dio una superioridad a la iglesia por sobre el pueblo judío, en este mismo sentido. Pero no solamente llegó ahí, sino que fue tan lejos como decir que había reemplazado. Ahora era dueño de la total primogenitura, ¿no? Dice lo siguiente, mira, vamos a leer algunas frases bastante duras, críticas. Dice, Orígenes dice lo siguiente, debemos entender que así como hay una raza corporal de judíos, también hay una raza de judíos interiores, habiendo adquirido el alma esta nobleza por ciertas razones misteriosas. Y si las promesas espirituales se anuncian por medio de signos visibles, entonces aquellos a quienes se hacen las promesas no son corporales. O sea, le está tratando de decir, no, los que vienen de la fe, que han creído en Yeshua por la fe, de una manera espiritual, realmente ellos son los que debiesen recibir las promesas. A los que son los únicos, por así decirlo. No tiene que ver con los de la carne. O sea, negando que tiene que ver con los de la carne. Nosotros no nos podemos olvidar de eso. Dios tiene un llamado para su pueblo. Los de la carne, los hijos de Abraham. Y nunca ha quitado ese llamado. Y sobre cada uno de ellos que guarda y preserva el pacto, hay un llamado. No podemos decir que no es de los que son de la carne, porque muchos de la carne sí también están, o son, o reciben la promesa. Digamos incluso la promesa del Mesías. Entonces algunos, tratando de hacerse ver como que ahora ellos son los llamados espirituales, superan, ¿cierto? Y los demás ya no tienen una promesa. Ha reemplazado como el verdadero Israel. Eso obviamente deja la puerta abierta para qué. Si hemos dicho, nosotros hemos reemplazado a Israel, ¿qué va a hacer el resto de gente cuando escuche esas palabras? Cada vez que oiga hablar sobre Israel o que se hable bien del pueblo judío, lo va a atacar. Van a atacar al pueblo. ¿Por qué? Porque tiene que haber incluso un castigo por ser incrédulos. Porque ustedes fueron rechazados, los de la carne. Fueron dejados de la gracia de Dios. Hay un castigo también, el castigo divino y el castigo también de ellos mismos. De refregar en la cara esto. Por esa idea de que realmente eso pasó, es tan temprana como el siglo I, incluso. Ouch, ¿qué pasó? Apreté otro botón, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Dice la epístola de Bernabé: mirad bien, no seáis como los que añaden pecado
al pecado. Y dicen, no, pero también es nuestro, el pacto. O sea, él dice, para los que creyentes, gentiles, que dicen, también nosotros es nuestro el pacto. También podemos ser parte del pacto. Ellos le dicen, son como los que añaden pecado al pecado. No, pero es nuestro solamente. Porque ellos han perdido para siempre lo que Moisés recibió. O sea, el pueblo judío ya no está bajo ningún pacto. Pero bajo ninguna gracia. Pero habiéndose convertido a los ídolos, lo perdieron. Y Moisés arrojó las 2 tablas de sus manos, y su pacto se rompió, para que el amor de Jesús se sellara en vuestros corazones, hasta la esperanza de la fe. ¿Se fijan? O sea, nuestra fe se basa en que Dios los rechazó a ellos. No en que Dios nos llamó, en que Dios los rechazó a ellos. Y así se empezó a centrar la teología. Por cuanto Dios los rechazó, a nosotros nos amó. Y luego queda una especie de sensación mala contra a los que rechazaron. No, es que ellos están ajenos. Ellos han perdido el camino. Y ese no es realmente el camino que tenemos que seguir como creyentes. Entonces él dice prácticamente, no sean como los que añaden pecado al pecado, diciendo que también nosotros podemos practicar esa parte del pacto de Moisés o de la Torá. Tertuliano, otro más. Autor, cierto, también de un libro, perdón, no un libro, sino un texto de discusión sobre la Trinidad del siglo III, también hace valer esta opinión y compara, cierto, a la iglesia con un hijo pródigo. La sinagoga es el hijo que se quedó, ¿dónde? Siempre en la casa, pero en realidad no mereció todo el favor y las promesas del Padre, toda la bondad. O sea, es como el hijo pródigo, la iglesia. Y la sinagoga, el hijo malo. Entonces ningún judío, en el fondo, esto es como lo que quiere plantear. Mira, ¿en cuántos años te sirvo y nunca he transgredido tu precepto? La sinagoga. En la iglesia, el hijo pródigo. Bueno, leamos, dice, pues, ¿cuándo no ha sido el judío un transgresor de la ley, oyendo con el oído y no escuchando, teniendo en odio al que reprende en las puertas y en desprecio a la palabra santa? Fíjense cómo describe al pueblo judío. O sea, el judío y lo individualiza, ¿cierto? Es un transgresor de la ley. Oyendo no escucha, teniendo odio incluso por lo que escucha de los profetas, despreciando la palabra santa. Así también no será el discurso del Padre el judío. Tú estás siempre conmigo, y todos los míos son tuyos, porque a los judíos se les declara hijos apóstatas. Dice Tertuliano. O sea, nada con los judíos. Los judíos son el hijo malo. La iglesia es el hijo bueno, el hijo pródigo, que vuelve a casa, que a lo mejor nunca tuvo derecho, pero ahora es el verdadero hijo. Bueno, obviamente todo esto alimentó el odio contra los judíos. A lo mejor no es un antisemitismo moderno, pero esto alimentó ese odio. Llegamos hasta la época de Constantino. ¿Qué es lo que dice Constantino? Bueno, Constantino lamentablemente el 18 de octubre del año 315 de la Era Común dijo lo siguiente. Queremos hacer saber a los judíos y a sus ancianos y a sus patriarcas que si, después de la promulgación de esta ley, alguno de ellos se atreve a atacar con piedras o alguna otra manifestación de ira a otro que haya huido de su peligrosa secta y se haya adherido al culto de Dios, deberá ser entregado rápidamente a las llamas y quemado junto con todos sus cómplices. Además, si alguien de la población se une a su abominable secta y asiste a sus reuniones, le hace sinagogas, soportará con ellos las penas merecidas. O sea, si alguno de los creyentes gentiles, cristianos, se atreve a ir a una sinagoga, a ir a algún lugar de culto de ellos, lugar peligroso, como dice allí, o sea, realmente esa persona tendrá penas, como dice, merecidas. Así. O sea, sí, en la guinda de la torta. Ni siquiera es que usted pueda ser invitado a una sinagoga, no. Si se atreve alguien a ir a una sinagoga, entre ellos, o alguna otra secta, que en realidad en ese concilio se estaban tratando de separar de la entidad judía. Realmente tendrían las penas del infierno. San Gregorio, otro santo más, que nos dijo lo siguiente. Asesinos del Señor. Asesinos de los profetas. Adversarios de Dios.
aborrecedores de Dios, hombres que desprecian la ley, enemigos de la gracia, enemigos de la fe de sus padres, defensores del demonio, cría de víboras, calumniadores, burlones, hombres con la mente en tinieblas, levadura de los fariseos, asamblea de demonios, léase sinagoga de demonios, pecadores, malvados, apedreadores y aborrecedores de la justicia. Chut. Chuta, yo solamente le pregunté qué pensaba de mí. Me dijo todo esto, San Gregorio. Así trató, ¿cierto?, al pueblo judío. Como le llamó asamblea de demonios, donde se reúnen, ¿cierto?, los judíos a orar, a rezar, a leer la Torá, a decir sus oraciones. Así, asamblea de demonios. ¿Usted cree que con todo esto y con los semejantes maestros y padres, ¿cierto?, de la iglesia, no iba a haber una separación, un odio, y quizá ni siquiera iban a querer saber algo de la iglesia, de la vida de la sinagoga, o de lo que se practica en la sinagoga? Pues obviamente no. Nadie después iba a querer saber nada con el pueblo judío. Lamentablemente. Leamos lo que dice Juan Crisóstomo. Y vamos terminando. Él decía lo siguiente. ¿Cómo pueden los cristianos atreverse a tener la más mínima conversación con los judíos, los más miserables de todos los hombres, que son bandidos lujuriosos, rapaces, codiciosos y pérfidos? Más adelante. Asesinos empedernidos, destructores, hombres poseídos por el demonio, a los que el libertinaje y la embriaguez les han dado los modales del cerdo y de la cabra lujuriosa. Solo saben una cosa: satisfacer sus tragaderas, emborracharse, matarse y mutilarse unos a otros. Son impuros e impíos. Más adelante. Han superado la ferocidad de las bestias salvajes, pues asesinan a sus hijos y los inmolan al diablo. Bueno, y esto sigue. Dice, la sinagoga es un lugar de vergüenza y ridículo, el domicilio del diablo, como lo es también el alma de los judíos, sus casas de culto, una asamblea de criminales, una cueva de ladrones, una caverna de demonios, un abismo de perdición. Sus ritos son criminales e impuros, su religión una enfermedad. Cada cual, ¿cierto?, que se mira al espejo con estas palabras. No, es broma. O sea, obviamente está haciendo... Fíjense en el nivel de palabra y descalificación que hay contra el judío y contra la sinagoga. O sea, imagínense, ¿qué iglesia va a querer tener alguna... Va a preguntarse, oye, ¿de dónde viene la iglesia? ¿O qué relación tenía con la sinagoga? ¿O qué práctica a lo mejor hemos perdido con este tipo de declaraciones? Realmente. Su religión una enfermedad. Los judíos son corruptos por su codicioso asesinato de Cristo. No hay expiación posible, ni indulgencia ni perdón. Ni siquiera la del mismo Cristo. Ni siquiera. Siendo que alguien podría decir, oye, esos judíos que confabularon, ¿cierto?, con Roma para que mataran a Cristo. ¿Y qué culpa tiene el resto del pueblo de Israel o judíos sobre eso? ¿O qué culpa tienen hoy día los judíos de hechos que hicieron algunos, un grupito de personas que confabularon hace 2000 años? O sea, eso es como criminalizar a toda una etnia, a toda una raza por siempre, por algún delito que ocurrió. O por algo que yo pienso que en realidad es condenable. Eso es odio injustificado. Dice, ¿por qué los cristianos deben odiar a los judíos? Quien nunca podrá amar a Cristo lo suficiente, nunca habrá terminado de luchar contra aquellos judíos que lo odian. O sea, nunca alguien va a poder amar a Cristo lo suficiente mientras nunca haya estado, ¿cierto?, luchando contra aquellos judíos que lo odian. O sea, el verdadero amor de Cristo se encuentra cuando luchamos contra los judíos. Eso está diciendo. O sea, imagínense la tergiversación para tratar por una crisis quizás de identidad. Huye pues de sus asambleas, sinagogas.
huye de sus casas y lejos de venerar la sinagoga por los libros que contiene, tenlo en odio y aversión por la misma razón. O sea, lejos de venerar, oye, que son estudiosos ellos, tienen la palabra, tienen la Torá, la Biblia, la tienen allí en sus sinagogas, la preservan como algo muy, muy preciado, la colocan en lo alto, ¿cierto? La leen con cuidado. Lejos de admirar todo eso, tenla en odio y adversión por lo mismo, por esa misma razón. O sea, porque eso no es correcto. Wow. Odio la sinagoga, dice él, precisamente porque tiene la ley y los profetas. También odio a los judíos porque ultrajan la ley. O sea, los odio porque tienen la ley y los profetas y también los odio porque la ultrajan. Bueno, lamentablemente aquí tenemos algunas declaraciones, las declaraciones más fuertes que hemos leído quizás. Juan Crisóstomo. Duro, duras palabras, realmente. Yendo hacia las conclusiones de este tema. ¿Qué motivó tal odio? Realmente, bueno, hemos hablado, hemos explicado algunas de estas cosas. Pero otra pregunta también. ¿Qué debemos mirar? ¿Cómo debemos mirar, mejor dicho, a la sinagoga hoy? ¿Cómo mirarla? ¿Qué visión tenemos que tener de la sinagoga hoy día? ¿Será una cueva de ladrones? ¿Un lugar de demonios? No sabemos qué. Por eso les decía que realmente este odio, esta rivalidad termina en argumentos que son infantiles. Y yo creo que ni siquiera un niño se atrevería a decir algo tan duro como eso. Realmente. Ya una persona que está fuera de sus cabales. Aún con todo lo que escribieron y supieron. Bueno, estas pocas muestras de los padres de la iglesia y el antisemitismo que podemos identificar es un indicio, ¿cierto?, de lo que vimos allí hasta lo que vemos hoy día. Es cierto que algunos fueron más duros que otros, pero todos tienen algún motivo de diferencia con la sinagoga. ¿Ya? ¿Qué es lo que originó ese odio? Las razones que hemos dicho. Teológicas, sociales, quizás culturales. La iglesia estaba tratando de buscar su propia definición. Y la mejor manera que encuentran algunos de definirse a sí mismos es descalificando a los demás. Esto es similar a lo que pasa cuando hay el bullying. La mejor manera de decir que yo soy una persona fuerte por alguno es menospreciando y dañando a los demás, para que vean que yo soy fuerte. Esa es la conclusión de esto, finalmente. Atacar al otro para definir mi propia identidad. Es absurdo, ¿cierto? Es absurdo demostrar que esa es la verdadera fortaleza, por eso dice el proverbio. Una persona fuerte realmente no es la que conquista ciudades, sino la que conquista su corazón, su espíritu. La que domina sus deseos, sus pasiones. Realmente, esa persona es fuerte. Entonces, es tratar de definirse atacando al otro. Mi iglesia es mejor que la tuya. Un argumento así. No, es que nosotros somos mejores que ustedes. Nosotros practicamos mejor que ustedes la Torá. Todo ese argumento entra en la misma categoría. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque muchas de las personas que vienen al camino digamos, la raíz hebrea, raíces judías, terminan también diciendo esto. No, es que lo de nosotros es mejor que lo de ellos. Y definen su identidad denostando al otro. O diciendo todo lo equivocado que está el otro. Cuando en realidad nuestro camino debiese ser siempre saber y conocer nuestra identidad, cómo Dios permitió o quiere que hagamos las cosas, pero según su llamado, no según un criterio en el cual queramos diferenciarnos de todos, sino como Él quiere que nosotros hagamos las cosas, como Él también nos dio la oportunidad de que las hagamos en nuestras congregaciones, en nuestros países, y conforme a lo que estamos estudiando y aprendiendo. No podemos nosotros definir nuestra identidad solamente por cómo se diferencia del resto. Al contrario, la sinagoga tienen todas las mismas cosas en común. Alguna podrá uno encontrarla más bonita que otra, pero todas las sinagogas tienen lo mismo. Tienen que tener lo mismo. Porque cada sinagoga tiene que ser un lugar donde uno pise y sepa que ahí, ¿cierto? Se lee la Torá, se da el mensaje, se escucha palabra de la Torá, de Moisés, ¿cierto? Y obviamente se ora a Dios, al Dios de Israel, etc. En cualquier lugar uno tendría que encontrar lo mismo. En la iglesia podría plantearse la misma pregunta, el mismo asunto. Cualquier iglesia debe ser un lugar donde cualquier creyente pudiese llegar y entrar
y sentirse cómodo. Y ver una estructura y que no hay un desorden y un caos. Bueno, es una desgracia de que la iglesia perdiera tan pronto sus raíces judías porque ni siquiera lograron echar un poquito de raíces. Esa es la verdad. Ni siquiera pudieron echar un poquito de raíces porque fue demasiado corto el periodo en el que coexistió iglesia y sinagoga como lo mismo. ¿Ya? Y pronto se violó lo que dijo Pablo. No se, eh, no se enorgullezcan contra la raíz. ¿Cierto? Romanos 11. Finalmente la sinagoga y la iglesia quedaron divididas para siempre. Uno de los hechos que también ocurrió, yo lo mencionaba en otra ocasión, el judaísmo mesiánico. Antes se llamaba Movimiento Hebreo Cristiano, desde Inglaterra. Luego en Estados Unidos cambió su nombre a judaísmo mesiánico. ¿Por qué? Porque en esa época, antes de eso, las iglesias les prestaban la sede para que los judíos dentro de la iglesia guardaran el Shabbat. Dentro de la iglesia hicieran eso, les pasaban también los templos, les permitían lugares de reunión. Pero ¿qué pasó? Todo este odio, estas divisiones, lo empezaron a vivir también en carne propia. Y vieron la necesidad, porque era incompatible que un judío siguiera guardando la Torá y la ley de Moisés dentro de la iglesia. Hay una historia, un rabino, bueno, él es rabino, pero no lleva el título él. Joseph Shulam, en Israel. Cuenta una historia de cómo él, junto con otro amigo que era judío que creían en Yeshua, yendo a una iglesia, si no me equivoco fue en Estados Unidos, se encontró que solo por el hecho de entrar entrar por kipá, entrar con una kipá, no los aceptaban. De hecho, él contó la historia de que ellos fueron él y su amigo, uno de los que había traducido muchas de las canciones cristianas o tradicionales al hebreo. Y él justamente fue a una iglesia donde se estaban cantando esas canciones, que ellos se habían esforzado por traducirlas para que ellos también pudiesen tener un poco una identidad allí. Pero ellos cuando fueron con su kipá. Y el pastor, que no los conocía y no sabía que habían hecho ese trabajo, les dijo, le sacó la kipá y se las tiró. Le dijo, aquí no pueden entrar con kipá, con eso, con su elemento judío. Pronto los judíos que creían en Yeshua el siglo pasado se dieron cuenta, no podemos coexistir con la iglesia. No podemos llevar nuestra vida dentro de la iglesia, porque siguen rechazando. Y pronto vieron la necesidad de levantar comunidades judeo-mesiánicas. Por eso se le llamaron judíos mesiánicos en ese momento. Porque dijeron, bueno, somos hebreos cristianos, seguimos al Cristo, compartimos la unidad con el cristianismo, pero tenemos nuestra raíz hebrea. Pero pronto se dieron cuenta, este no es mi aliado finalmente en todo. Tengo que llevar el título judío, porque esa es la vida que estoy llevando y finalmente en la iglesia esto no se puede dar en comunión. Fue tan pronta la división que hubo que una reconciliación parece muy lejos. Por eso le decía al inicio. Va a ser imposible prácticamente de que las iglesias se vuelvan en comunidades como con algunas prácticas sinagogales que en algún momento las perdieron y que debieron haberlas mantenido para seguir conectados también con el Israel que es el olivo. Pero finalmente tomaron un camino diferente. Lamentablemente esto pasó así y sigue hasta el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que entender que el creyente que hoy día vuelve también a las raíces, a veces se encuentra en tierra de nadie. ¿Y dónde me congrego? Porque en la iglesia no puedo guardar el Shabbat. ¿Y dónde me congrego? Y el judío también que viene a la sinagoga. Y ahora si yo creo en Yeshua me expulsan. ¿Y dónde me congrego? ¿Y qué hago yo ahora? Quedamos en una tierra de nadie. Una incomprensión en ambos lados. Por eso la necesidad, ¿cierto?, de hoy día levantar comunidades judeo-mesiánicas, donde el judío se sienta cómodo, con la vida sinagogal, con esa estructura, y que a la vez también el creyente que no es judío se pueda sumergir en este mundo, aprender y seguir el camino, junto con el judío, para avanzar en el reino de Dios, en el estudio, en el aprendizaje y también en toda obra. Eso es lo que estamos nosotros tratando de restaurar. La sinagoga tiene que considerar también al creyente que es aspirante a ser judío, digamos la sinagoga mesiánica.
como la nuestra. Tiene que considerar al aspirante que quiere vivir la Torá, pero también tiene que considerar al que no es aspirante a vivir toda la Torá, sino simplemente encuentra algún grado de afiliación e identidad, pero a lo mejor no quiere llevar y guardar todo el peso de la Torá. Y no lo podemos obligar según la instrucción apostólica. Entonces tiene que ser un lugar donde realmente pueda haber un acuerdo entre todos, creyentes judíos y gentiles. Tenemos que restaurar esa división que hubo. Restaurar a esa comunidad del primer siglo, que podía compartir. Usted o nosotros podríamos estar un día de Shabbat y el día domingo a lo mejor asistir con nuestro hermano en la fe en una iglesia. Eso no es traición. En esa época, ¿cierto? No estoy diciendo que todos empezamos a congregarnos sábado y domingo y busquemos una iglesia y una sinagoga, o que lo hagamos así, aunque algunos lo hacen, y lo hacen por un motivo de justamente no mezclar las cosas y darle un testimonio. Antes de contarle un breve testimonio de eso, obviamente eso no es algo malo. Estamos compartiendo con nuestro hermano en la fe el día del Señor, de su resurrección, donde centramos nuestra esperanza en Él, ¿no? Lo recordamos y esperamos su venida, como lo hacían en la época de antaño. Pero eso no quita que el Shabbat sea abolido, aunque no tengamos que menospreciar, o que haya un cambio. Bueno, no fui el sábado, voy el domingo. No es eso. Es diferente, ¿cierto? Hay un pastor que se llama McKeown, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido. Pero resulta que él dirigía una iglesia. Él es uno de los discípulos del rabino Yitzhak Shapira. Y él en Estados Unidos dirige esa iglesia y empezó a estudiar todo esto. Pero saben que él nunca dejó de ser pastor. Y él tiene reuniones todos los domingos para su iglesia. Él no cambió su iglesia al día sábado, sino que él siguió dando los cultos los días domingos. Pero como él aprendió todo este camino y quería también seguirlo, hizo también un llamado para los que quisieran sumarse. También hicieran reuniones en Shabbat y empezaran a aprender cómo era la vida sinagogal. Y sin quitarle la parte, digamos, del día del Señor, de reunirse todos ellos que tienen la costumbre y a lo mejor de esa manera han aprendido, y para que no se les formara una tremenda división quizá. Y una manera en que él también fue humilde de decir, no es que yo sea judío y transformé esto en una sinagoga. Yo vengo, ¿cierto? Soy un creyente gentil, pero estoy aprendiendo este camino. Él mantuvo esas dos cosas, hasta el día de hoy las mantiene. Él tiene el programa, de hecho, que se llama Kosher Pastor, o Pastor Kosher, para líderes pastores, que también es del ministerio de Ahabat Ami, del rabino Yitzhak Shapira. Y con él hicieron ese programa. Justamente para tratar con pastores y gente del mundo cristiano que supiera cómo acercarse también a la vida de la Torá, sinagogal, etcétera, sin que sea un trauma y una gran división, colocando algunos puntos que sean más claros y que no causen tanto problema. Porque obviamente este camino no es tan popular ni conocido y por lo tanto muchas veces de prueba y error. Y después la gente se podrá decir, tal vez no debía haberlo hecho de tal manera, pude haberlo hecho mejor, tal vez no me debí pelear con todo el mundo, tal vez debí haberme guardado algunas cosas, o tal vez debía haber dicho algunas otras. Pero eso lo dice el camino. Es una elección propia, tenemos que respetar esto. Y es el llamado también en este estudio, respetemos también. Respetemos también a los creyentes, sus convicciones, pero coloquemos también en la mesa que esto es un punto que la iglesia a lo mejor no lo tiene como discusión, pero es un punto importante. Que hubo esa división y hoy día puede haber una reconciliación, una restauración, aunque sea 2000 años después, como se suele decir esa historia cliché. Y si viniera hoy día el Mesías, ¿a dónde iría? ¿A dónde asistiría? ¿Iría a lo mejor a una iglesia un día domingo? ¿O iría a un lugar el día sábado? ¿Dónde iría? ¿Guardaría Shabbat o no? Si estuviera más de una semana, guardaría Shabbat. O al menos una semana. Estaría, ¿cierto? Probablemente con su pueblo. Pero también compartiría con aquellos que le honran. De todas las naciones, que a lo mejor no son judíos. Por supuesto que sí. Tengamos altura de mira en esto. Sepamos también el camino que cada uno recorre y de qué manera nuestro camino puede impactar positivamente también a la iglesia, a nuestro entorno, y que podamos todos aprender sin llegar a ser o ser nuevamente agentes de división.
Eso es algo que, o agentes que tienen una secta, que son un camino exclusivo, que los demás no pueden entrar ni saber lo que nosotros hablamos, ni estudiamos. No podemos convertirnos en eso, sino también un lugar abierto, porque el objetivo en un tiempo fue que en la iglesia entraran judíos y gentiles, y no judíos. Ambos en un mismo camino, ¿cierto? Como el árbol del olivo, injertados y otros ramos naturales, que realmente ambos tuvieron una identidad en común y esas barreras se separaran. Dejo esas preguntas planteadas allí, cómo debemos mirarlos, pero también ese desafío de cómo nosotros también podemos aportar a esta discusión. Así que este tema llega hasta acá y espero que haya sido de edificación. Que estén todos muy bien y tengan una feliz semana. Shavuot Tov.